paz y bendición. Soy el pastor Enrique Esbet del Ministerio Esperanza de Gloria en la ciudad de Miami. Quiero invitarte a escuchar una palabra de parte de Dios. Sé que renovará tu mente y desafiará tu espíritu. Puede que en tu vida hayan cosas a punto de morir, pero Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Bendiciones. Todos hemos sido llamados con un propósito. Y el propósito es establecer reino. Que el reino de los cielos sea establecido aquí en la tierra. Dijo Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. Así que fue necesario que el rey de este reino se manifestara para darle legalidad al reino eterno. Voy a repetirle de nuevo. Si Jesús no se manifiesta como el rey del reino, el reino no toma legalidad aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Adán entregó toda autoridad, poder y señorío al diablo. Y desde entonces gobernaba el reino de las tinieblas y el reino de maldad. Y era necesario que para que se estableciera nuevamente el reino de los cielos aquí en la tierra, se manifestara el rey. Porque el rey es el representante del reino. Así que el propósito eterno, el propósito de Dios desde la eternidad ha sido establecer su reino. Que el reino de los cielos sea establecido aquí en la tierra. Y juntamente con ese reino, que su justicia se manifieste. Ahora, propósito hay uno. La designación es la que cambia. Dice la palabra que él llamó a unos o constituyó a unos evangelistas, a otros profetas, a otros apóstoles, maestros, pastores. Así que el llamamiento cambia. La designación dentro del reino cambia. Y Dios dones a los hombres. A uno dio el don de sanidad, al otro el don de la palabra, el don de la gracia, el don del servicio. La designación cambia, pero el propósito es uno. El propósito de Dios con todo este llamamiento que ha hecho al hombre es reino. Pero el reino primeramente es manifestado en nosotros, en nuestra mente. Es una forma de pensamiento. El reino es una doctrina. El evangelio es una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una forma de enseñanza que te lleva a una forma de vida. Entonces el reino es una manera de vivir. Por eso cuando tenemos mentalidad de reino, empezamos a influenciar a los que están alrededor de nosotros. Si no ejercemos influencia, es porque el reino no está. El reino es un reino de poder. No es cualquier reino. Y cuando nosotros operamos, empezamos a caminar en la dimensión del reino, con el entendimiento del reino, empezamos a afectar los lugares donde vamos, donde estamos. Donde quiera que Jesús se paraba, afectaba esa zona. Ese lugar era afectado. Milagros, prodigios y maravillas se desataban en esos lugares. Y la gente decía: ¿quién es este que tiene esa doctrina? Nunca lo hemos escuchado. ¿Quién es este que tiene tanta autoridad? Pero dice la palabra que esa autoridad Él se la delegó a la iglesia. Pero tiene que creerlo. Tiene que creer que usted hay autoridad. Que en ti hay autoridad de Dios. Ahora, tú no puedes entrar en el propósito eterno. Tú no puedes entrar en el reino al menos que tu mente sea transformada, sea cambiada. Muchas veces queremos cambios en nuestras vidas haciendo las mismas cosas. Si este año no hacemos cosas diferentes,
va a ser igual que el año pasado. O quizás peor. Es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar. Si viniera el Señor hoy, ¿de verdad formaríamos parte de ese reino? ¿De verdad estamos listos para establecer reino aquí en la tierra? Hay un propósito en todo esto. Porque si no hubiera un propósito, entonces, ¿qué estamos haciendo? Dios nos llamó porque hay un propósito. Venimos a la iglesia porque hay un propósito. Le servimos a Dios porque hay un propósito. Y no es cualquier propósito. Es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿A fin de qué? De que establezcamos el señorío de Cristo. Yo veo como nuestros padres fueron multiplicados, ensanchados, bendecidos. Muchos de nosotros pensamos que Dios quiere que el impío sea próspero. Y que el impío esté bien y que tenga toda la riqueza y todas las cosas que a nosotros nos faltan. Yo no creo eso. Yo creo que Dios es un Dios que quiere que nosotros estemos bien, que sus hijos estén bendecidos. Yo no creo que Dios quiere que todos los impíos estén bien y que tengan todo el dinero y toda la finanza y todas las cosas que a la iglesia le falta. Yo no lo creo. Pero el asunto es que a veces vivimos vida religiosa y nunca entramos en el reino. Daniel, capítulo 2. ¿Cuántos están ahí? Versículo 44. Esto es una profecía para el final de los tiempos. En los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ahora, ¿cuál es el propósito del reino? Que permanezca para siempre. Que todo reino levantado por hombres tenga que doblarse delante de este reino. Es decir, cuando viene el reino de los cielos, cuando viene el reino de la luz, el reino de las tinieblas tiene que irse, tiene que salir. No pueden prevalecer dos reinos en un mismo lugar. No puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Eso es imposible. Entonces, si nosotros somos embajadores de un reino, tenemos toda la autoridad, poder y señorío que representa ese reino. Y donde quiera que nosotros llegamos, tenemos que establecer una influencia, tenemos que establecer reino. Pero para tú poder establecer reino a donde tú vas, necesitas tener una mentalidad de reino. Necesitas tener una mentalidad de rey, no de plebeyo. Pero a veces tenemos mentalidad de cristianitos. Diga, soy rey y soy sacerdote del Dios Altísimo. Eso dice la palabra. Así que le decía que el rey de este reino se encarna. El rey de este reino toma un cuerpo, se manifiesta para que el reino de los cielos tome legalidad aquí en la tierra. Porque si Jesús o el rey de este reino no se manifiesta, no puede tomar legalidad el reino de los cielos aquí en la tierra. Tiene que haber uno que lo represente. Y eso fue lo que hizo Cristo. Se apareció el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando hizo su aparición dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Ahora, este reino que está aquí en la tierra tiene reyes. Bueno,
Si no hay un rey, el reino no tiene legalidad. Lo que le da legalidad, legitimidad a un reino es el rey. Y lo que le da legitimidad al rey es el reino. El uno está por el otro. Entonces Jesús dejó el reino aquí en la tierra. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Y dice la palabra, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Hay un evangelio, hay una forma de pensar y de vivir, la cual vino Jesús a traer y a entregárnoslas a nosotros. Por eso decía Pablo, transformaos. Ahora, el reino, le decía, es una mentalidad, es una forma de vida. Hasta que no cambie tu manera de pensar, no entras al reino. Lo que te da acceso al reino es hacer techubá, el arrepentirte, arrepentidos y convertidos. Cuando hay un arrepentimiento, ¿y qué es un arrepentimiento? Es el mismo término techubá, regresarse, volverse a Dios. Después que Juan fue encarcelado, ahora, ¿por qué Juan fue encarcelado? Por chismoso. La verdad. ¿Para qué fue llamado? ¿Para qué fue levantado Juan? Para prepararle el camino al Señor. Desde esa esfera de su propósito estaba en una esfera de autoridad. El diablo no podía tocarlo. Pero una vez que se sale de su propósito, el diablo tiene autoridad sobre él. Dijo Jesús, no ha existido otro profeta mayor que Juan. Él es el mayor. Mas, sin embargo, vemos como una mujer pide su cabeza y se la cortan. Ahora, ¿Dios lo mandó para preparar el camino al Mesías o para que le dijera a Herodes que estaba en pecado con la mujer de su hermano? Entonces, ¿qué hacía él metiéndose en lo que no le importa? Cada vez que tú empiezas a hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer, te sales de la esfera de tu autoridad. Y el enemigo toma potestad o autoridad sobre ti. Y fíjate a qué punto llega Juan, que el mismo Juan que había bautizado en el Jordán, el mismo Juan que le había preparado el camino al Mesías, el mismo Juan que señaló y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba preguntando si Jesús era el Mesías o tenía que esperar a otro. Cuando te sales del propósito, tu entendimiento es entenebrecido. Ahora, el propósito es el reino. Ahora, ¿tenía que ver algo las orgías y el pecado de Herodes con el reino? Nada que ver. El preparar el camino al rey tenía que ver con el propósito divino y eterno. Entonces, cada vez que te sales del propósito, te vas de la esfera de tu autoridad. Por eso hay tantos cristianos apaleados. Diga, propósito en mi vida es donde quiera que yo llegue, establecer reino. Anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que te sales de eso, le abres puertas al diablo. Tenemos que entender para qué hemos sido llamados. Para establecer reino. Ahora, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Ahora, fue cuando Él quiso, Él se manifestó cuando Él quiso, o Él anunció el reino cuando Él quiso, cuando hubo un tiempo. Cuando hubo un tiempo kairótico de Dios, un tiempo bien definido y determinado por Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora,
Mi pregunta es, si el tiempo ya está cumplido, ¿qué estamos esperando nosotros? Es mi pregunta. Para establecer reino donde quiera que lleguemos. Pero el asunto siempre es el mismo. No podemos establecer reino porque no tenemos mentalidad de reino. Tenemos mentalidad de ovejas, de siervos. Todo eso está bien, todo eso tiene su lugar. Pero cuando viene la revelación del Evangelio, al apóstol Pablo, él nos posiciona en el lugar correcto. Ahora, ¿qué hace un rey? Gobierna, establece estatutos y decretos. Dios no nos ha llamado a quejarnos. Nos quejamos mucho. Tienes autoridad en el mundo del espíritu. Tienes autoridad. Y quiero que sepa que el mundo espiritual gobierna el mundo natural. Y si tú eres un rey y Dios te ha dado autoridad para hacer decretos, ¿qué cosa es un decreto? Leyes conforme a la constitución del reino. Entonces, todas circunstancias en nuestras vidas cambian por medio de decretos. Tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Muchas veces estamos, sí, Padre, aquí estoy, ten misericordia de mí. Yo, gusano de Jacob, no merezco nada, Señor. Y es verdad, no merecemos nada, pero su gracia nos los dio todo. Él quiso darlo. A Él le plació. En el buen cubano, a Él le dio la gana de escogernos y llamarnos. Y hacernos una nación santa. Hacernos real sacerdocio. Hacernos linaje escogido. Reyes de esta tierra. Entonces, desde esa posición y con mentalidad de reino, establecemos reino donde vamos. Ahora tienes que entender que hay ángeles al servicio de los que han heredado la salvación. Entonces tienes que entender que hay ángeles esperando que tú como rey y sacerdote hagas el decreto para que ellos lo cumplan, aunque el diablo no quiera. Cuando Daniel oró, aunque el príncipe de Persia se levantó para que no recibiera Daniel respuesta, aunque el mismo príncipe de Persia se levantó, la respuesta llegó. Porque el ángel, Miguel, el arcángel, peleó con él y por supuesto lo venció. Y aunque hayan demonios designados para nuestra vida, para nuestros matrimonios, finanzas, salud, para hacernos tropezar, también hay ángeles designados de parte de Dios para que luchen a favor nuestro. Pero tienes que hacerlo desde tu posición. Ahora, ¿cuál es tu posición? Diga, soy rey. No sé si te ha pasado. A veces has visto una persona y no tiene cartelito por ningún lado y tú puedes decir, ese es médico. Ahora, si esa persona no tiene un cartel que diga lo que es, ¿cómo tú sabes lo que es? Porque tú lo ves, camina como un médico, se comporta como un médico, habla como un médico. Es verdad. Por su manera de comportarse, por su manera de conducirse, tú sabes lo que es. Entonces, ¿qué te hace creer que en el reino de los cielos es diferente? Entonces, cuando tú te empiezas a comportar, cuando tú empiezas a hablar, cuando tú empiezas a pensar como lo que Dios dice que tú eres y no como lo que tú piensas que tú eres o lo que el diablo te ha dicho que eres tú, entonces eso empieza a ejercer una influencia donde te mueves.
Y las personas empiezan a ver y dicen, wow, no sé qué tiene, pero tiene autoridad. No sé, pero tiene algo extraño, pero yo lo quiero de todas formas. No sé si entienden lo que estoy hablando. El proverbio lo dice de esta manera. Como es el hombre en su mente, el tal es. Nunca llegarás más lejos de lo que piensas de ti mismo. Voy a volver a repetir eso. Nunca llegarás más lejos de lo que pienses de ti mismo. Es importante lo que piensas de ti mismo. Ahora, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que es. No vaya a ser que se le suba los humos para la cabeza y se le va la Catalina a la bicicleta. ¿Cuántos están aquí? Así que el propósito es uno. ¿Cuántos saben? Todo el mundo siempre anda diciendo, no, yo quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuántos quieren saberlo? Que donde quiera que llegues establezca reino. ¿Ya? Ese es el propósito. Ahora, lo que cambia es la tarea, la forma en que lo hace. A uno lo hace a través de la alabanza, otro lo hace a través de la predicación, el otro lo hace a través de milagros, el otro lo hace a través de servicio. Hay muchas formas de hacerlo, pero el propósito es uno. Establecer reino. Punto. No busques más nada. Que todo lo que se mueva, toda tu vida se tiene que mover alrededor del reino. Porque si tu vida se mueve alrededor del reino, todas las otras cosas son añadidas a tu vida. Ahora, ¿cuál es el propósito de la manifestación del reino? El rey se encarna. Porque dijo, el reino de los cielos se ha acercado ahora y está entre nosotros. Es decir, que antes de que el rey se manifestara, no había reino. El reino toma legalidad cuando el rey se manifiesta. Ahora, ¿para qué se manifestó el reino? Lucas, capítulo 7, versículo 18. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? De verdad que el hombre se desenfocó. Se le fue la Catalina, el avión se le fue en pleno vuelo. Porque él mismo dijo, a mí el Señor me habló diciéndome, sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender, ese es mi hijo. Y dice que él oyó juntamente con Jesús cuando se abrieron los cielos y dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pero no se asombren, aquí hay muchos Juanes. ¿Cuántos milagros, cuántas cosas no hemos visto que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Y cuántas veces cuestionamos la existencia de Dios o su justicia? ¿Será esto verdad? Yo sé que eso nada más le ha pasado al pastor. Esto del evangelio y del reino eterno, de irme para los cielos y vivir por siempre y para siempre. ¿Todo esto será verdad o esto es una locura? Todos hemos cuestionado eso. Y sobre todo cuando vemos cuando el impío prospera y todas las cosas le van bien. Pero dice la palabra que sus pies están en resbaladero. Que en cualquier momento caen. Pero tú, Señor, siempre me has sostenido de tu mano. Y cuestionamos. Cuestionamos nuestra fe. Yo sé que eso nada más lo hace el pastor. Entonces, muchos de nosotros, cuando nos salimos del propósito, que es nuestra esfera de autoridad, empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a cuestionar su existencia y empezamos a cuestionar aún nuestra propia fe. ¿O esperamos a otro?
Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, diga, este es el propósito del reino. ¿Con qué propósito he sido llamado? Con el propósito de establecer reino. ¿Para qué? Para esto. Hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Yo creo que a partir de hoy no va a haber excusas. Más claro, ni el agua. Diga conmigo, he sido llamado para un propósito eterno. Y ese propósito eterno es establecer el reino. Y al establecer el reino, sano a los enfermos, liberto a los cautivos por el diablo, le doy vista a los ciegos, levanto paralíticos y anuncio el evangelio. Saben que el conocimiento es un arma de doble filo. Ya conoces el propósito por el cual Dios te llamó. Y ya conoces lo que tienes que hacer. Quién eres y lo que tienes que hacer. Ahora, ¿cuál es el requisito para poder entrar al reino? Porque si crees que venir a la iglesia te hace entrar al reino, si crees que el diezmar y el ofrendar te hace entrar al reino, si crees que llevarte bien con el pastor te hace entrar al reino, tengo una noticia para ti, estás equivocado. Para poder entrar al reino, y el entrar al reino implica que eres salvo. Entonces, puedes estar en la iglesia, pero eso no te hace estar en el reino. Por eso es que cuando venga el arrebatamiento, se van a quedar un montón ahí. ¿Sí? Mateo 3:2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. No hay otro evangelio. Hay un evangelio. Si alguien viene con otro evangelio, dice Pablo, sea anatema, sea maldito. El evangelio de la gracia de Dios que conlleva a arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, no puedes entrar al reino. Ahora, ¿qué es arrepentirte? Vuelvo a decírselo de nuevo. Techubá. Regresarme a Dios y a sus mandamientos. Segunda de Corintios, capítulo 3. Este es Pablo hablando a la iglesia de Corintios, diciéndole, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, tu vida, tu testimonio, tu manera de caminar, incluso habla de Dios, de la obra que Dios ha hecho en tu vida, y habla aún de tus pastores. Nuestras cartas sois vosotros, es decir, las cartas mías, la carta de presentación mía son ustedes. Conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros.
no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, Pablo estaba diciendo, yo espero que las palabras que yo le he dado, que lo que yo le he enseñado a ustedes esté escrito en sus corazones y que ustedes se hagan carta, testimonio de la obra que Dios ha hecho en ustedes a través de mí. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Diga conmigo, Dios es el que me capacita. Por si acaso piensas, no, es que yo no puedo, porque yo no tengo la habilidad, yo no tengo la capacidad. Es Cristo en ti. Porque nuestra competencia, ¿de quién proviene? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. No eres cualquier cosa, eres un ministro competente de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado en letras, en piedra, fue con gloria, dígame que el ministerio de Moisés no fue glorioso. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Es decir, cuando Moisés se metía en la presencia de Dios, brillaba. Salía lleno de la gloria de Dios. Y se ponía un velo para que el pueblo no lo idolatrara a él. Porque esa gloria habría de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más evidente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Uy, yo no sé si lo entienden. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le es quedada el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, cuando nosotros vinimos al Señor, todo velo de incredulidad fue quitado. Todo lo que no podíamos ver, la incapacidad que teníamos para ver en el mundo del Espíritu, por tener ese velo, fue quitado. Sigamos leyendo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor. Ahora, ¿qué es lo que hace que el velo sea quitado? Y convertirse, ¿qué significa? La misma palabra, techubá. Está usado en muchas formas. El español es muy rico. Y tienes muchas formas de decir que te conviertas.
o que te arrepientas, pero al final es la misma palabra. Te estoy llevando a algún lugar. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, cuando tú te conviertes a Cristo, todo velo en tu vida es quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay que. Ahora, quiero decirte algo. El Espíritu de Dios no posee lugares, posee personas. Porque muchas veces decimos, no, el Espíritu de Dios está aquí. Y si está aquí hay libertad. No, si el Espíritu de Dios está aquí, si está aquí, dentro de mí, ciertamente trae libertad a mi vida. Pero para que el Espíritu de Dios venga a ti, necesitas convertirte. Una vez que te conviertes y el Espíritu viene a ti, eres libre. Eres libre. Eres libre del pecado, eres libre de la enfermedad, eres libre de la tristeza, de la depresión, eres libre para predicar la palabra, eres libre. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Diga, el Espíritu está dentro de mí. Y ese Espíritu me da libertad. 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Es decir, cuando tú te ves delante de un espejo, es como estar viendo a Cristo. Somos imagen del Dios invisible. Somos semejantes a Él. Yo sé que muchos no lo creen. Como un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados. Ocurre un metamorfo en nosotros. Una transformación. Si tú eres transformado porque recibiste el Espíritu de Dios, porque cuando tú recibes el Espíritu es consecuencia del haberte arrepentido, entonces eres transformado. No hay forma de que tú te hayas arrepentido, que el Espíritu de Dios haya venido a tu vida y que siga siendo el mismo cabezón o la misma cabezona que eras antes. Imposible. Somos transformados. Diga, soy transformado. Pero no es cualquier transformación. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, cada día tu vida debería parecerse más a la de Cristo. Voy a volver a repetirlo. Porque si eso no está pasando en nuestras vidas, entonces lo que tenemos es una religión y un evangelio muerto sin poder. Tu vida necesita ser transformada día a día. Y cada día tienes que parecerte más a Cristo. ¿Para qué? Para que puedas decir, el reino de los cielos se ha acercado. Donde quiera que tú llegas, llega el reino. Y ahí el que es cautivo queda libre. El que está enfermo es sanado. El que no conoce las buenas nuevas, tú se las das. Dice que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de Cristo. Hemos sido llamados para ser semejantes a Él. Dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara. Y todo aquel que guarde esa esperanza se purifica, se santifica, así como Él es puro y como Él es santo. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Espero que Dios haya hablado a tu vida. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Dice la palabra que el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si nunca has entregado tu vida a Jesús, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si alguno creyera en su corazón que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios Padre lo levantó de los muertos, éste será salvo. Bendiciones. Para mayor información puede llamar al 786-316-3814. Y si deseas visitar a Ministerio Esperanza de Gloria, estamos localizados en el 12299 Southwest 112 Calle, Miami, Florida 33186. Estamos cerca del aeropuerto de Miami, en el Shopping Center de Super Wheels.